En este video vamos a estudiar las oscilaciones armónicas en dos dimensiones. Entonces, consideremos una partícula de masa m restringida a moverse en un plano bajo la acción de una fuerza restitutiva de la forma siguiente. Entonces, consideramos una fuerza dado por, es un vector, menos k entre r, que es igual, nada más que ahora la r va a ser un vector bidimensional, es decir, r está dado por un vector x, y en el plano, y si la fuerza está dado por 14, existe un potencial dado por un v es igual a un medio de k r punto r, ¿no? Que es como r cuadrado, que sería igual a un medio de k por x cuadrado más y cuadrado, y esto le voy a poner ecuación 15. Entonces, si tú tienes ese potencial, podemos escribir la lagrangiana de ese problema, ¿no? Entonces, si el potencial es ese, la lagrangiana para este problema, pues es la energía cinética, que sería x punto cuadrado más y punto cuadrado, porque hay movimiento en x y y acá la tendríamos menos el potencial, que sería menos un medio de k por x cuadrado más y cuadrado, y esto le vamos a poner ecuación 16. Esto sería la lagrangiana. Entonces, así, las ecuaciones de movimiento por Euler-Lagrange sería pues la derivada de la lagrangiana con respecto a x punto, la derivada del resto derivado con respecto al tiempo, que nos daría pues para la primera coordenada x b punto, y esto va a ser igual a menos omega 0 cuadrado por x, y para la coordenada y pues algo similar, menos omega 0 cuadrado por y. ¿Ok? Y entonces esta ecuación la voy a poner 17a y a esta 17b, y donde hemos definido, o sea, siempre que con omega 0 cuadrado igual a k entre m. Esto para evidenciar que k entre m es positiva, ¿verdad? Entonces, las soluciones para la ecuación 17 pues son similares a las que vimos en el video anterior, porque pues al fin y al cabo las ecuaciones quedan independientes. Se fijan, no hay términos en la lagrangiana que mezclen x con y. Entonces, cuyas soluciones son precisamente x de t igual a veces coseno de omega 0t menos alfa, y un y de t que es igual a b por coseno de omega 0t menos beta. A estas ecuaciones les voy a poner 18a y 18b. Entonces, el movimiento o la trayectoria pues estará compuesto por dos oscilaciones, o sea, pues las oscilaciones en x y estamos interesados en ver cuál es la trayectoria que traza esta partícula en el plano bidimensional. Entonces, estamos interesados en la trayectoria. Bueno, aquí está. Vamos a ponerle el circulito porque nos quedó medio feo. Y entonces sería, estamos interesados en la trayectoria. Para este problema. Bueno, entonces básicamente necesitamos tomar de las ecuaciones, o sea, básicamente la xt y la 17 de 18a y 18b, tenemos la posición en x y la posición en y de forma paramétrica respecto al tiempo. Entonces queremos juntar x y juntar y deshacernos del parámetro t, o sea, eliminar el tiempo para que nos quede qué curva trazarían x y y, estas x y estas y en el plano, ¿verdad? Entonces queremos básicamente relacionar x con y y deshacernos del tiempo. Entonces, para hacer esto, partimos de la ecuación para y. Entonces, para esto utilizamos que y de t es igual a
b veces, y le voy a poner aquí coseno de omega 0 por t menos alfa más alfa menos beta. O sea, estoy poniendo un cero conveniente en el argumento del coseno. Y luego puedo utilizar que, acuérdense que hay una fórmula, que la voy a poner aquí abajo, la voy a poner en otro color, que nos dice que coseno de, voy a ponerle aquí otra palabra, por ejemplo, de, digamos, a más b. Esa es más una fórmula, ¿ok? A más menos b es igual a coseno de a por coseno de b menos más seno de a por seno de b. Entonces, utilizando esta fórmula, pues podemos partir el argumento de este coseno. Entonces sería b veces el coseno de omega 0 t menos alfa multiplicado por el coseno de alfa menos beta menos b, porque aquí pues sería más este signo, ¿no? B por el seno de omega 0 t menos alfa multiplicado por el seno de alfa menos beta. Y a esta ecuación le voy a poner ecuación 19. Bueno, entonces vamos a definir el alfa menos beta, o sea delta igual a alfa menos beta. Y entonces, y ya que utilizamos la ecuación 18a, fíjense que el x de t está relacionado con coseno de omega 0 t menos alfa, ya que podemos escribir pues que el coseno de omega 0 t menos alfa es igual a x de t sobre a, ¿verdad? Por ecuación 18, ¿no? 18a, podemos llegar a la siguiente expresión. Tenemos que y, le voy a quitar el tiempo por lo pronto, ¿no? Pero digamos, y sería igual a b veces el coseno de omega t menos alfa, pues sería x, ¿no? Sería, pero va a quedar abajo la a, b entre a por x por el coseno de delta menos b por b que multiplica al seno. Pero acuérdense que el seno siempre se puede poner como la raíz de 1 menos el coseno. Y entonces esto sería, y el coseno es x cuadrado sobre a cuadrado, ¿no? O sea, está utilizando que, pues que el seno es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado. Y esto multiplicado por el seno de delta. Esta ecuación sería nuestra ecuación número 20, que yo la puedo escribir de la siguiente forma. O sea, lo que tendría que hacer aquí es multiplico todo por a. Si multiplicamos por a, nos quedaría... Si multiplicamos por a, o bien le voy a poner aquí. Hay que poner una división aquí en esta para que no se nos revuelvan las ecuaciones, ¿no? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, o bien, si multiplicamos por a nos queda a veces y menos bx coseno de delta igual a menos b veces, aquí saqué una a abajo, entonces me va a quedar raíz de a cuadrado menos x cuadrado por el seno de delta. Acuérdense que delta está relacionado con alfa y beta, y alfa y beta son los ángulos de la condición inicial en x de t y y de t. Entonces, esta sería nuestra ecuación 21. O sea, básicamente delta está asociado con la condición inicial. Entonces, si yo a esta ecuación la elevo al cuadrado,
elevando al cuadrado, tenemos que, pues sería, eso es una diferencia de cuadrados, es un binomio al cuadrado, ¿verdad? Sería el cuadrado del primero por el doble producto del primero por el segundo, 2ab por el coseno de delta, más el cuadrado del segundo, que sería b cuadrado x cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a, sería b cuadrado que multiplica a cuadrado por el seno cuadrado de delta menos, ¿verdad? Menos b cuadrado x cuadrado por el seno cuadrado de delta. Entonces, aquí hay términos comunes, ¿o no? Parece que me faltó aquí un término, ¿verdad? Es que este término que está aquí, vamos a corregirlo, ¿no? Porque, a ver, vamos a corregir porque me faltó la delta aquí. Vamos a mover esto un poquito a la derecha. Así, un poquito nada más. Porque me faltó el coseno cuadrado, ¿no? En el segundo término. Entonces, coseno cuadrado de delta. Creo que sí. Entonces, o sea, si yo paso, ya sea que pase a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, si yo paso este último término hacia este lado, pues va a quedarme un término bx cuadrada, seno cuadrado más coseno cuadrado, y eso es 1. Entonces nos quedaría b cuadrada x cuadrado menos 2 veces a por b por xy coseno de delta más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado b cuadrado por el seno cuadrado de delta. Entonces, dependiendo, voy a poner esta ecuación, le voy a poner número, es la 22. Y esta pues es la ecuación importante aquí, porque esta es la ecuación de la trayectoria. Y como ven, el que determina qué trayectoria se va a formar en el plano para estas oscilaciones con la misma frecuencia, pues es el ángulo delta, que está determinado por la condición inicial. Entonces vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, vamos a ver el caso en el que tengamos, por ejemplo, en el que la delta sea igual a, como van al cuadrado, el valca al cuadrado o el coseno, o sea, el seno al cuadrado o el coseno, el ángulo no es, el signo no es importante, ¿no? Entonces, delta es igual a más menos, por ejemplo, pi medios. Si la delta es igual a pi medios, entonces el seno de pi medios es 1, ¿verdad? Y el coseno de pi medios es 0. Entonces, en este caso nos quedaría, pues, b cuadrada, x cuadrada más a cuadrada, y cuadrada igual a cuadrada, b cuadrada. Y entonces yo lo puedo reescribir como x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esto, pues, como nosotros sabemos, es una elipse. Entonces, para esta es la trayectoria en el espacio real. O sea, si vemos cómo se mueve en el plano esta partícula, va a dibujar una elipse cuando en el plano XY. Entonces, en particular, ¿no? Si X igual a Y, si A igual a B, pues esta elipse se vuelve un círculo. Y entonces, pues sí. Entonces, ese es un caso particular. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que la delta sea igual a pi medios. O sea, se lleven pi medios estos dos. Bueno. Otro caso, por ejemplo, sería el caso en el que tuviéramos delta. O sea, con esta matamos el coseno. Vamos a matar el seno ahora, ¿no? Sea igual a 0, por ejemplo. Si la delta es igual a 0, el seno se muere y nos queda la siguiente expresión. B sería, básicamente el lado derecho se muere, ¿verdad? Entonces te quedaría
b cuadrada x al cuadrado menos 2 veces ab xy, el coseno de 0 es 1, más a cuadrada y cuadrado, esto es igual a 0. Y entonces esto básicamente se vuelve un trinomio cuadrado perfecto, y entonces sería b de x menos ay, todo al cuadrado igual a 0. Y entonces esto básicamente lo que está diciendo es que tenemos una recta, ¿verdad? Porque lo que tiene que ser 0 para que esto, pues, es que el paréntesis sea 0. Entonces y tiene que ser igual a b sobre a por x. Y entonces lo que está diciendo aquí es pues una recta, ¿no? O sea, en el plano se va a ver como una recta de una pendiente dado por... Ah, bueno, aquí me equivoqué, ¿no? Sería b entre... b entre a, ¿no? Sí, porque esto lo pasamos a la derecha. B entre a. Así. Y eso sería una recta. Entonces, en general, las oscilaciones... vamos a escribir esto. Entonces, en general, pues va a haber diferentes curvas posibles dependiendo de cuál sea el ángulo delta. De hecho, tengo una imagen que puedo traerme. Ya la copié aquí, a ver si está guardada. Según eso yo la había... no la veo. Ah, porque sí borré esta cosa. Entonces vamos a ver, creo que la tengo en otra imagen, la guardé aquí. Entonces vamos a copiarla. O la podemos ver aquí mismo, ¿no? Incluso. Fíjense, estas son las trayectorias para diferentes alfas. La voy a hacer más grande. Lo que podemos hacer es traernos la fórmula que habíamos encontrado, ¿verdad? Esta que está aquí. A lo mejor lo que conviene es llevarnos esta fórmula, la ecuación 22, y llevárnosla a esta expresión. Entonces, en esta... perdón. Entonces vamos a volver a hacerlo. Esta expresión la vamos a copiar en los resultados estos. Aquí está. Listo. Esta es nuestra expresión. Bueno. A ver aquí. Muy bien. Ok. Vamos a pegarlo otra vez porque no se pegó bien. Listo. Ahí está. Bueno, entonces nuestra curva, las curvas que se van a trazar en el plano, aquí hemos puesto que digamos, la expresión sea para A y B iguales, ¿no? O sea, está calibrado esto. Pero fíjense, por ejemplo, el caso en el que sea pi medios, que es, digamos, que estamos viendo al principio, que es el que dibujamos, que se veía una elipse, pero que bueno, cuando A igual a B, pues se vuelve un círculo, ¿no? Siempre lo puedes hacer como graficar el X y el Y para que sea un círculo. Y el otro que vimos es el otro caso de 360 o 0, que es el equivalente, que voy a pintar en color, en color verde, que es este de acá, ¿no? Que es el de 360. Pero en realidad tú tienes todas las posibles variantes, estas, ¿no? Donde tenemos una elipse inclinada o 150. Pues bueno, lo puedes ver, ¿no? Aquí está, el primer caso es el 90, 120, 150, 180, 210 y así. Y se va de un círculo, colapsa una elipse hasta una línea que puede estar inclinada, una pendiente positiva o con una pendiente negativa, dependiendo del delta, ¿no? Y bueno, con esto vamos a terminar el video. Más adelante vamos a ver, pues incluso lo podemos ver aquí de una vez, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ver qué pasa si las frecuencias, estas que pusimos originalmente, es decir, estas frecuencias
aquí en este caso las dos, la X y la Y, tienen la misma omega 0, o sea, en 17A, en 17B, omega 0 es la misma, pero en general pudieran ser diferentes. De hecho, podemos dejarlo como ejercicio, entonces vamos a escribirlo aquí, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos, ¿dónde estará? Vamos a poner en azul, ¿no? Entonces voy a decir así, ¿no? Aquí mismo en este video, para no hacer otro. En general, las oscilaciones no tienen por qué tener la misma frecuencia. La misma frecuencia. Entonces, en este caso, lo que pasa es que se generaliza pues la 17A y 17B y uno obtiene que X de t, porque si se fijan que nomás cambiamos la frecuencia, pues la solución va a ser diferente, ¿no? Sería A veces por el coseno de omega X por t menos alfa, y Y de t tendrías otra frecuencia, B veces el coseno de omega Y por t menos alfa. Entonces, bueno, aquí sería menos beta, ¿no? Vamos a ponerle menos beta igual a 0. Entonces, la tarea que vamos a hacer ahora, tarea que vamos a dejar como actividad, es hacer las gráficas que vimos anteriormente, o sea, gráficas para diferentes deltas, ¿no? Que es diferencia entre frecuencias, para diferentes deltas y para diferentes razones entre omega X sobre omega Y. Entonces, esto lo voy a poner como actividad para que lo entreguen al final del día o el siguiente día. Y luego el próximo video discutimos qué sale cuando efectivamente ocurre que la WX es diferente a la WY. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora sí ya tenemos el video.